El pensamiento histórico se compone de 6 elementos y uno es la significancia histórica. Entonces, básicamente lo que propone es, tenemos que hacer conscientes a la gente, a nuestros estudiantes, pero a la sociedad en general, de que en la historia hay cosas que son importantes, pero que nosotros elegimos qué cosas son importantes. ¿Y por qué elegimos qué cosas son importantes? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Todo el mundo debería hacerse y decir, bueno, ¿por qué consideramos que 1492, la llegada de Colón a San Salvador de Guananí, es una fecha fundamental a la hora de crear una etapa histórica? ¿Por qué esa fecha es importante y por qué otras no? ¿Por qué 1522 con la circunnavegación no es importante? Esa es la significancia histórica. No hay una única respuesta. La realidad es que en función de tu cultura, de tu historia, de tu lugar de nacimiento, del lugar de crianza, puedes tener fechas que son fundamentales y muy importantes que para otros no lo serán. La cuestión aquí es que seamos conscientes de que toda fecha histórica, toda etapa histórica, todo elemento histórico que consideramos importante y que eso en educación, sobre todo en la educación secundaria obligatoria, con un tiempo limitado, hace falta seleccionar qué cosas son importantes, no es objetiva. Esa selección es muy subjetiva. Entonces, esa elección de fechas tiene mucho más de presentismo, de lo que nos importa en la actualidad, qué queremos remarcar en la actualidad, que de hecho histórico del pasado. Ahí está ese juego, esa dualidad, ¿no? Es objetivo-subjetivo. Por eso la significancia histórica es fundamental. Otro ejemplo sería el caso de la historia de las mujeres, el caso de la historia de género. Durante décadas, siglos de historiadores han analizado el pasado y han dicho que las mujeres no aparecen, no son importantes. Son el 50% de la población. Cuando de repente nos hemos dicho en la actualidad, ha habido un movimiento feminista y han dicho vamos a mirar, vamos a revisar si esto es cierto o no. Nos hemos dado cuenta que no era así, que aparecían y que había mujeres muy importantes, mujeres menos importantes, como todo, pero había mujeres muy importantes también, que marcaban dinámicas sociales, económicas, políticas y que eran fundamentales. No aparecían o no siguen apareciendo muchas veces en los manuales por significancia histórica, porque no las consideramos tan importantes. El hecho de, por ejemplo, coger un tema en manuales de secundaria y decir la historia política, luego la historia social del siglo XVI y al final un apartado que ponga las mujeres, ya implica una importancia. Cómo estoy dividiendo, como si fueran aparte de la sociedad. Eso es la significancia histórica, cómo elegimos y por qué.